Vamos a orar por el siervo. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, pedimos, Señor, que bendigas a tu siervo, que él pueda predicar esta palabra que tú le has dado, Señor, con fidelidad, con poder, Señor, con autoridad que tú le has dado, Padre. Bendícelo, úsalo con poder y que tu palabra pueda caer en buena tierra, Padre, y que dé fruto al 30, al 60, al 100%, Padre Santo. Gracias por la vida de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, hermana Argelia. Gracias, hermana Elvia. Y como pueden ver, hermanos, aquí en la pantalla, he intitulado a mi mensaje de esta tarde, mis hermanos, el ejemplo supremo para el matrimonio cristiano. El ejemplo supremo para el matrimonio cristiano. Dios estableció el matrimonio después de crear al hombre y ver la necesidad de que fuera acompañado y complementado por una ayuda idónea. Así, la palabra de Dios nos enseña que Dios mandó un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y con la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y después implementó la ley del matrimonio que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En su epístola a los Efesios, el apóstol Pablo consideró de suma importancia hablar de este importante tema, poniendo como ejemplo a Cristo y a su iglesia. Pues finalmente somos los matrimonios y nuestras familias los que a través de nuestro testimonio podemos reflejar la luz de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, es un conjunto de familias cristianas, de parejas cristianas, de matrimonios cristianos, hermanos. Y por lo tanto, pues a través de nuestro testimonio como parejas, hermanos, es como vamos a reflejar a nuestro alrededor la luz de nuestro Dios, que fue el tema de hace 8 días, ¿se acuerdan? Reflejando la luz de Dios. El papel de la mujer y del hombre dentro del matrimonio es el siguiente, hermanos. En primer lugar, Dios desea que todos, tanto hombres como mujeres, tengamos una actitud de sometimiento, es decir, de obediencia total y sin cuestionamientos en lo referente al temor de Dios. Así empieza hablando el apóstol Pablo, hermanos, en Efesios 5:21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí incluye a todos, hombres y mujeres, hermanos. Tenemos que tener una actitud de sometimiento. ¿Qué significa eso? El temor de Dios son las cosas de Dios. Es decir, el trabajo de la iglesia. Ahora, recordemos que dentro de la iglesia no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, varón ni mujer, siervo ni libre, etc.
porque Cristo Jesús vino a borrar todas esas diferencias para que sepamos que ante Él todos somos iguales. Así que en la iglesia, sin importar el sexo del líder de alguna de las áreas de trabajo, como la educación cristiana, la música, la oración, el trabajo social, el evangelismo, las misiones, etcétera, todos nos debemos someter y apoyar con gusto y con nuestro trabajo a ese líder. Si el líder de oración es una hermana, es una mujer, hermano, yo como hombre tengo el deber de apoyarla, de respaldarla, de que si ella me da una orden, yo me someto y la cumplo. ¿Ya? Y no voy a decir, como una mujer me va a ordenar a mí. No, claro que no. Porque ante el Señor todos somos iguales, hermanos. Y Él tanto puede usar a un hombre, hermanos, en alguno de los trabajos de la iglesia, como a una mujer. Y es igual ante el Señor. Y yo como hombre debo estar dispuesto a someterme a ese líder. Lo mismo si toca un hombre el que como líder, hermanos, de un área de trabajo, las mujeres y todos los demás hombres estarán dispuestos a someterse como cristianos y apoyarlo. ¿Verdad? Ahora, mis hermanos, así también Dios desea que en el matrimonio cristiano cada cónyuge asuma el papel que le corresponde. Las casadas deben someterse a sus propios maridos como al Señor. Así lo dice en Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque Dios, mis hermanos, ha puesto al marido como líder del hogar, así como Cristo es el líder de la iglesia. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Debe hacerlo siguiendo el ejemplo de la iglesia. Siguiendo el ejemplo de la iglesia. La mujer debe someterse a su marido siguiendo el ejemplo de la iglesia. Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa? En primer lugar, hermanos, la sujeción de la mujer a su marido es una medida de orden. Déjeme decirle que donde hay más de una cabeza, hay desorden. Hay desorden. Por eso es que en Estados Unidos tenemos un presidente. No 2 ni 3 presidentes. Es uno. ¿Por qué? Porque debe ser una cabeza solamente. Si hubiera 2 presidentes, habría muchísimo desorden y problemas, hermano, en la nación. ¿Entiende? Debe haber una cabeza en el hogar, no 2 cabezas. Entonces es una cuestión de orden. Dios estableció que el marido sea la cabeza del hogar. Pero también significa un sometimiento voluntario de la mujer, reconociendo así el liderazgo del hombre instituido por Dios. O sea, la mujer se va a someter voluntariamente a su marido, reconociendo, hermanos, lo instituido por el Señor. Es un acto de obediencia a los mandatos de Dios. Eso significa
la sujeción de la mujer al hombre. Ahora, pero ¿qué es lo que no significa? De ninguna manera significa, hermanos, la licencia al hombre de abusar y someter violentamente a su mujer. Eso no es lo que la Biblia dice. Como en muchos casos el día de hoy sucede, hermanos. La violencia doméstica que se le llama, eso no es la sujeción de la mujer. No es, hermanos, que el hombre, hermanos, tiene la licencia de abusar y someter violentamente a su mujer. Tampoco significa que el hombre es el amo y la mujer es su esclava. De ninguna manera. Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre, simbolizando igualdad. No la hizo de un hueso de la cabeza del hombre para que la mujer trate de gobernar al hombre. Ni la hizo de un hueso del pie del hombre para que el hombre la pisotee. La hizo de una costilla, porque es igual que el hombre. De hecho, así como la mujer debe someterse al hombre, el hombre debe someterse a Cristo, hermanos. Fíjense ustedes, en 1 Corintios 11:3 dice la Biblia: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces hay un orden, hermanos. El hijo se somete a su padre, hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando estuvo allí en el Getsemaní, lo que dijo Jesús: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, refiriéndose al sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario. Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se sometió a su Padre, hermano. Así el varón debe someterse a su cabeza, que es Cristo Jesús. Y la mujer a su marido. Y la mujer a su marido. Un hombre que se somete a Cristo no tendrá ningún problema con la sujeción de su esposa. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es lo que le manda ahora el Señor al varón, hermanos? Dígame si usted como mujer no se sometería a un hombre así. Los maridos, por su parte, deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Vean ustedes, versículo 25 al 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, ¿por qué? Porque en el momento en que la mujer se une a su marido, pasa a ser parte del marido. Pasa a ser parte del marido. Cuando Dios hizo a Eva, hermanos, de la costilla de Adán, después la trajo y se la presentó a Adán. Y cuando Adán la vio, dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Fue el complemento perfecto, ideal, idóneo para el hombre, hermanos. Y fue parte del hombre. Por eso dice la Biblia, ya no son más dos, una sola carne. Dejará el hombre padre, madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno solo. Porque tu esposa, mi hermano, es el complemento que Dios te ha dado. Y es parte de ti. Por eso dice aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo que esto significa que los maridos deben entregarse a sí mismos sacrificialmente por sus esposas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Así como Cristo se entregó a sí mismo, hermanos, en la cruz del Calvario por la iglesia, hermanos, el marido debe entregarse a sí mismo por su esposa. Significa que los maridos deben contribuir a la santificación de sus esposas, compartiéndoles la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo Jesús, ¿cómo lava la iglesia? ¿Cómo la santifica? Por medio de la palabra. La palabra de Dios purifica, santifica, limpia la vida de la iglesia, mis hermanos. Todas estas enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos, tienen el propósito de hacernos mejores, de que vivamos una vida de santidad, una vida mejor, hermanos. Y por medio de la palabra el Señor literalmente lava nuestras vidas, hermanos. Entonces es lo que el marido debe hacer. Tristemente, hermanos, en la gran mayoría de los casos, la mujer es la que lee la Biblia. La mujer es la que ora. La mujer es la que le dice a los niños que hay un Dios, que Jesús los ama. El hombre ni siquiera se acuerda de Dios, hermano. Qué triste. Porque es el papel del hombre hacer todo eso. No solo por su mujer, también por sus hijos. Es el hombre, hermanos, el que debe ser la cabeza espiritual, el sacerdote de su familia. Es el que debe ser el líder en las cosas espirituales. Porque a él es al que Dios va a llamar a cuentas, no a la mujer. Es al hombre al que le va a pedir cuentas por su familia. Los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Los maridos deben sustentar y cuidar a sus esposas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Vean ustedes, versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, nosotros tenemos hambre, vamos y nos comemos una hamburguesa, ¿no? Un sándwich. Nos duele algo, vamos y tomamos una medicina. No se nos quita, vamos con el doctor inmediatamente. Cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro cuerpo. Hermanos, si nos herimos en un accidente pequeño o grande, inmediatamente, hermanos, buscamos cómo aliviar nuestro dolor. Nadie aborrece a su propia carne, nadie se empieza a dar de golpe solo, hermano. Al contrario, nos cuidamos. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra esposa. No golpearla, hermanos, no insultarla, no maldecirla, sino darle un cuidado especialísimo.
tratarla con un cariño, hermanos, y con un cuidado excepcional, como Cristo lo hace con nosotros, con su iglesia. Porque siendo cristianos, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, así como Eva fue parte del cuerpo, de la carne y de los huesos de Adán, la iglesia es parte, hermanos, del cuerpo, de la carne y de los huesos de Cristo. Y tu esposa es parte de tu cuerpo, de tu carne y de tus huesos, varón. Asimismo, al casarnos, nuestra esposa pasa a ser un miembro de nuestro cuerpo, de nuestra carne y de nuestros huesos. Como dije, así, por eso dice ahí el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La relación Cristo-Iglesia, mis hermanos, es misteriosa para nosotros. En otras palabras, es difícil de entender, pero es el ejemplo supremo que debemos seguir. Fíjense, versículo 32, grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es misteriosa porque no podemos entender por qué nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto siendo viles pecadores. Es misteriosa porque no podemos entender que ahora, por la gracia de Dios, seamos parte del cuerpo, de la carne y de los huesos de Cristo. Pero aunque no la podamos entender, hermanos, esa relación Cristo-Iglesia, aunque sea misteriosa, debemos tomarla como ejemplo para nuestro propio matrimonio. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, si nosotros nos sometiéramos a lo que Dios dice, no habría tantos divorcios, hermano. No habría tantos hogares, hermanos, de niños sin padre o sin madre. Hogares disfuncionales. Hermanos, yo siempre me acuerdo de la iglesia primera, cuando fui pastor. Hubo un tiempo, hermanos, yo sé que después cambió mucho, pero hubo un tiempo en que la iglesia primera, hermanos, fue un ejemplo para la zona donde estaba ubicada. Y les voy a decir por qué. Porque ahí en la zona donde estaba la primera, había muchísimas escuelas, hermanos. Muchísimas escuelas. Y una vez buscando las estadísticas, me di cuenta que el 80% de los alumnos de esas escuelas venían de hogares disfuncionales. O sea, hogares donde el papá estaba en la prisión, o donde la mamá era drogadicta, o donde los hijos eran hijos de un padre adoptivo, porque el gobierno se los había quitado a sus padres verdaderos. Foster le llaman, ¿verdad? Foster parents. La gran mayoría. Pero en la iglesia había puras parejas. O sea, la iglesia debía ser un reflejo de la comunidad. Debíamos de haber tenido las mismas características de la comunidad, pero era al revés.
En la iglesia todos estaban casados con sus hijos. Todos los niños tenían un hogar, un papá, una mamá. ¿Qué hizo la diferencia? El Señor, hermanos. Amén. El Señor es el que hace la diferencia. Entonces, qué importante es, hermanos, hacer caso a la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, se ha hecho a un lado completamente la palabra de Dios, hermano. Hay mucha gente que odia que la moneda siga diciendo en God we trust. Hay mucha gente que odia que se siga diciendo under God indivisible with liberty and justice for all. En el juramento a la bandera. Pero ahí están los principios de esta nación, hermanos. Que confiamos en Dios. Y que es una nación bajo Dios. Y si nosotros, hermanos, como ciudadanos americanos y como ciudadanos, hermanos, de la iglesia, seguimos adelante, hermanos, llevando estos principios de la palabra de Dios, todas las cosas pueden cambiar, hermanos. Y los Estados Unidos puede volver a ser la nación gloriosa que ha sido, con la bendición de nuestro Dios. Así que, hermanos, el papel que corresponde a cada uno de los cónyuges en el matrimonio cristiano es difícil de realizar, pero con la ayuda de Dios y siguiendo el ejemplo de Cristo, se puede hacer para honra y gloria de Dios. Así el apóstol Pablo explicaba a los efesios lo concerniente a la doctrina del matrimonio cristiano y a la importancia de seguir el ejemplo supremo que para nuestro propio matrimonio es la relación entre Cristo y su iglesia. Hermano, ¿amas a tu esposa como Cristo a su iglesia? Y tú, hermana, ¿te sometes a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo? La respuesta, solo tú la sabes. Pídele a Dios que te ayude a vivir como Él quiere. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.